Hay momentos en los que te detienes un segundo, miras tu vida y te preguntas cuándo fue exactamente que el camino se volvió tan confuso. No fue de golpe, no fue con un anuncio dramático, fue silencioso, fue lento. Y ahora estás aquí, tratando de entender por qué sientes esa mezcla extraña de cansancio, duda y necesidad de dirección. Te voy a decir algo de forma directa. Esa sensación no es casualidad, no es debilidad, no es falta de fe. Es el punto donde el Espíritu Santo empieza a hablar, incluso antes de que tú lo notes. Porque cuando tu alma ya no soporta avanzar sin claridad, es cuando Él comienza a moverte hacia un lugar donde su voz finalmente pueda ser escuchada. A veces piensas que Dios permanece en silencio, pero lo que realmente sucede es que estás acostumbrado al ruido, a la velocidad, a ese ritmo interno que intenta resolver todo por tu cuenta. Y cuando el Espíritu Santo quiere mostrarte el camino, no lo hace gritando, lo hace revelando lo que ya no funciona, lo que ya no encaja, lo que te cansa de una manera que no sabes explicar. Es como si te sacara del piloto automático, empujándote hacia una pausa que al principio parece incomodidad, pero que en realidad es preparación. Y aquí está la verdad incómoda. Nadie reconoce la voz de Dios cuando todavía está aferrado al control. Solo cuando te sientes perdido es que empiezas a abrir espacio para que Él te muestre algo nuevo. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces sentiste que estabas a un paso de rendirte y justo en esa hora oscura apareció un pensamiento inesperado, una persona que habló exactamente lo que necesitabas, un texto que te atravesó como si hubiera sido escrito para ti? No lo llames coincidencia, no te atrevas a minimizarlo. Ese es el tipo de movimiento que hace el Espíritu Santo cuando quiere llamar tu atención sin forzarte. Es suave, pero preciso. Es silencioso, pero firme. Es discreto, pero totalmente intencional. Y si estás aquí, escuchando esto, no es entretenimiento espiritual. Es porque algo dentro de ti está cansado de caminar sin saber hacia dónde va. Tal vez estés pidiendo respuestas, señales, dirección. Tal vez estés diciendo, Dios, solo dime qué hacer. Y aunque pienses que Él no responde, hoy vas a descubrir que sí lo está haciendo, solo que de formas que todavía no aprendiste a reconocer. Quédate hasta el final, porque este no es solo un mensaje, es una guía. Una conversación profunda diseñada para abrirte los ojos, afinar tu discernimiento y mostrarte cómo el Espíritu Santo te lleva, paso a paso, hacia la claridad que has estado buscando. Al final haremos una oración específica para que puedas escuchar su voz con una nitidez que transforme tu camino desde hoy. La sensación de estar perdido, el llamado antes de la señal. Hay una experiencia que todos vivimos en algún momento, aunque pocos se atreven a admitirla. Es ese instante en el que sientes que algo dentro de ti se desconectó del rumbo que llevabas. No sabes exactamente cuándo comenzó, pero reconoces que ya no te entiendes con el camino que estás pisando. Es una mezcla de incertidumbre con una especie de desgaste emocional que no se alivia con descanso, ni con distracciones, ni con las cosas que antes parecían funcionar. Esa sensación no llega para destruirte ni para confundirte. Llega porque es el punto exacto donde el Espíritu Santo empieza a preparar tu corazón para un movimiento mayor. Cuando estás acostumbrado a resolverlo todo por tu propia fuerza, te cuesta aceptar que Dios a veces permite esa desorientación para romper tus viejas rutas. Porque si sigues avanzando con las mismas ideas, los mismos patrones, las mismas decisiones impulsadas por ansiedad o miedo, no hay espacio para una dirección nueva. Estar perdido no significa estar derrotado, significa que el mapa viejo dejó de servir porque Dios está a punto de entregarte uno diferente. Y aunque el primer impulso es angustiarse, retroceder, o intentar recuperar lo que ya no encaja, la verdad es que esta etapa es una de las formas más profundas en que el Espíritu Santo comienza a hablar. La inquietud que sientes no es un castigo, es el sacudón suave que prepara tu espíritu para ser guiado. Cuando algo te incomoda desde adentro, cuando ya no puedes ignorar lo que antes tolerabas, ese es el primer llamado. Es como si Dios dijera, ya no puedes seguir así, mira hacia mí. Urt no es un grito ni una amenaza, es una invitación. Una invitación envuelta en incomodidad para que no puedas volver a cerrar los ojos como antes. Por eso, aunque intentes llenar el vacío con ruido, actividades o explicaciones humanas, la sensación persiste. Persiste porque no es emocional, es espiritual. El silencio de Dios en estos momentos tampoco es ausencia, es ajuste. Él sabe que mientras tu mente esté saturada de opiniones, dudas, expectativas ajenas y presiones internas, ninguna respuesta divina podrá ser escuchada con claridad. Por eso, antes de mostrarte el camino, el Espíritu Santo primero desmonta el ruido que te mantenía distraído. Te quita personas que no sumaban, te frena oportunidades que parecían buenas pero no eran para ti, desvanece entusiasmos que nacieron del ego y no del propósito. Todo esto duele,
porque estás acostumbrado a interpretar las pérdidas como ataques, cuando muchas veces son protecciones. Hay personas que se desesperan en esta etapa porque sienten que nada avanza, pero no se dan cuenta de que el Espíritu Santo está ordenando su interior. Esa sensación de que no perteneces al lugar donde estás, de que tu espíritu pide algo que no puedes describir, de que una temporada está terminando aunque tú no hayas tomado una decisión consciente, es exactamente la evidencia de que algo nuevo se está formando. Es la preparación antes de la revelación. Es el terreno siendo arado para recibir una semilla distinta. Si observas con calma, notarás que tu corazón empezó a pedir respuestas más profundas. Las oraciones que antes eran repetidas, ahora nacen desde la necesidad real. Las preguntas que antes eran superficiales, ahora vienen cargadas de sinceridad. Y es en esa sinceridad donde el Espíritu Santo trabaja con más fuerza. Él no guía la apariencia, guía el corazón que se rinde. Por eso, la sensación de estar perdido no es el fin, es el punto de partida. Es la pausa estratégica donde Dios te separa de lo que te distraía para que finalmente puedas escuchar. No estás fallando, estás siendo conducido. Cuando por fin aceptas que no entiendes lo que está pasando, pero mantienes la disposición de seguir buscando a Dios, el camino empieza a volverse más claro. No de golpe y no con todas las respuestas que quisieras. Se vuelve claro de una manera sutil, como cuando los ojos se acostumbran a la luz después de salir de una habitación oscura. Cada pequeño entendimiento que surge, cada paz repentina que contradice la lógica, cada decisión que sientes correcta, aún sin garantías visibles, es parte del proceso donde el Espíritu Santo comienza a revelarte el rumbo. Y aunque ahora todo parezca confuso, este momento es crucial, porque antes de la señal visible, siempre viene la inquietud interna. Antes de la respuesta concreta, siempre viene la preparación silenciosa. Y antes de escuchar la voz de Dios con claridad, siempre viene la etapa donde te sientes perdido lo suficiente como para necesitarlo de verdad. Allí comienza el cambio. Allí empieza la dirección. Allí el Espíritu Santo ya está hablando. La transformación interna que inicia el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a moverse dentro de ti, no lo hace con un espectáculo visible, ni con un anuncio celestial que puedas grabar con los ojos. Lo hace desde adentro, en lugares donde ni siquiera tus pensamientos conscientes alcanzan. Es un trabajo silencioso, una reorganización profunda, una reorientación del alma que al principio te sorprende porque no coincide con lo que tú creías que necesitabas. Y es aquí donde muchos se confunden, porque esperan escuchar la voz de Dios como si fuera un sonido externo, cuando en realidad la primera señal de su guía es el cambio interno que altera tu manera de sentir, de percibir y hasta de reaccionar. Hay momentos en los que notas que ya no puedes tomar decisiones como antes. Acciones que antes parecían normales, ahora te causan una incomodidad que no puedes ignorar. Conversaciones que antes tolerabas, ahora te dejan un peso extraño. Caminos que parecían lógicos, ahora te producen una inquietud que no sabes explicar. Nada de esto es casual. Es el Espíritu Santo afinando tu sensibilidad. No te está dando instrucciones verbales aún, te está ajustando para que puedas recibirlas de manera correcta. Es como calibrar un corazón que llevaba tiempo funcionando en piloto automático y que ahora comienza a despertar hacia una dirección que no viene de tu razonamiento, sino de algo mucho más profundo. Cuando el Espíritu empieza a cambiar tus impulsos, no se siente como algo mágico. Se siente como una especie de claridad que aparece de repente en medio del caos. Una claridad que no resuelve todo, pero ilumina lo suficiente para que el siguiente paso tenga sentido. Es ese momento en el que sabes que una decisión es equivocada sin necesidad de tener pruebas, o cuando sientes paz con algo que no puedes justificar con lógica humana. Esta paz no es emocional ni pasajera, es la evidencia de que tu espíritu está siendo alineado con el propósito de Dios, y esa alineación es la base sobre la cual aprenderás a escuchar su voz. La diferencia entre tu intuición humana y la orientación del Espíritu Santo se vuelve evidente cuando analizas la raíz de cada impulso. La intuición nace del instinto, del miedo, de experiencias pasadas o del deseo de evitar dolor. La dirección del Espíritu nace de la verdad, no del miedo. Te impulsa hacia lo que te hará crecer, no hacia lo que te mantendrá seguro según tus estándares humanos. Por eso, sus movimientos internos a veces te incomodan, porque te sacan de zonas donde tu alma se acostumbró a sobrevivir, no a avanzar. Él no ajusta tu vida para que te sientas cómodo, ajusta tu interior para que puedas obedecer sin confundirte con tus propios pensamientos. Hay un punto en este proceso en el que comienzas a notar que tus reacciones cambian. Lo que antes te provocaba ansiedad, ahora te deja en silencio reflexivo. Lo que antes te sacaba de tu centro ahora te impulsa a buscar a Dios antes de responder. Esto no es madurez emocional, es dirección espiritual.
Estás siendo guiado antes de escuchar instrucciones claras porque primero necesitas estabilidad interna para no distorsionar lo que Dios te mostrará después. Muchas decisiones impulsivas que tomabas sin pensar ahora se detienen antes de avanzar. No porque pierdas determinación, sino porque el espíritu está en ese freno invisible que te dice que observar antes de actuar es también obediencia. Este tipo de transformación es lenta y a veces frustrante, porque no trae explicaciones inmediatas, pero trae señales sutiles, suficientes para que notes que no eres el mismo. El peso emocional empieza a soltarse, la culpa innecesaria deja de dominarte, las preguntas que te perseguían se vuelven más claras, y comienzas a sentir que no estás avanzando solo. Aunque todavía no sepas hacia dónde vas, es ese tipo de cambio interno que te hace decir, no entiendo todo, pero sé que Dios está aquí. Cuando aceptas ese proceso sin resistirte, algo dentro de ti se estabiliza. Te vuelves más receptivo, más consciente y más sensible a lo que antes pasaba desapercibido. Tu corazón deja de pelear con lo que no puede controlar y empieza a inclinarse hacia lo que Dios quiere revelar. Y es justamente en este punto donde su voz empieza a tomar forma, no como un sonido, sino como un entendimiento que entra en ti sin esfuerzo. Una convicción tranquila que guía más que 1000 palabras. Esta transformación interna no es un detalle menor. Es el primer paso real para aprender a escuchar al Espíritu Santo. Porque solo cuando tu interior se acomoda a su presencia, tu mente comienza a distinguir su dirección con la claridad que has estado pidiendo. Las coincidencias que revelan la guía del Espíritu Santo. Hay momentos en los que algo sucede de forma tan precisa que te quedas en silencio preguntándote cómo fue posible que ocurriera exactamente en el instante en que lo necesitabas. No tiene explicación lógica, no entra en ningún cálculo humano y no puede ser etiquetado como casualidad. Lo llamas coincidencia, porque tu mente necesita una palabra rápida para no enfrentarse a lo sobrenatural. Pero en realidad, estás viendo al Espíritu Santo mover piezas alrededor de ti sin que tú lo percibas de inmediato. Esa forma misteriosa y aparentemente sutil de guiarte es una de las señales más claras de que Dios está interviniendo en tu vida sin interrumpir tu libertad. Hay personas que aparecen justo cuando tu fuerza está por terminar. No llegan antes ni llegan tarde. Llegan en el punto exacto donde tu corazón podría quebrarse si no recibiera una palabra, un abrazo o un empujón espiritual. Y cuando escuchas lo que dicen, sientes como si el mensaje hubiera sido escrito específicamente para ti. Ese tipo de encuentro no se construye con casualidades, se construye con propósito. El Espíritu Santo los coloca en tu camino como si fueran faros encendidos en medio de una noche que parecía interminable. No vienen a resolverlo todo. Vienen a recordarte que no estás solo, que Dios está trabajando aunque tú no veas los hilos que sostiene. También hay frases que escuchas de repente y que te golpean por dentro como si te hubieran esperado toda la vida. No importa si las escuchaste en una conversación, en una prédica, en un audio corto o incluso en una frase que alguien publicó sin intención. El impacto que sientes no nace del contenido en sí, sino de la manera en que el Espíritu Santo usa esa frase para responder a algo que estabas callando. Es como si tomara palabras ajenas y las convirtiera en dirección personal. No estás alucinando, no estás exagerando. Estás siendo guiado a través de señales que se camuflan dentro de lo cotidiano, para que tu corazón aprenda a reconocer a Dios también en lo simple. Y luego están las puertas que se cierran sin explicación. No importa cuánto esfuerzo pongas, cuánto planees o cuánto insistas, hay caminos que simplemente no se abren. Al principio lo interpretas como injusticia, mala suerte o incapacidad. Pero cuando estás bajo la guía del Espíritu Santo, esas puertas cerradas no son pérdidas, sino redirecciones. Son límites divinos para evitar que entres en lugares donde tu propósito se apagaría o donde tu alma sería herida de una forma que no podrías cargar. Te desagrada sentir que algo se te escapa de las manos, pero lo que realmente está sucediendo es que el Espíritu te está protegiendo de decisiones que parecían buenas, pero que jamás fueron tuyas. En contraste, también hay puertas que se abren con una facilidad que te deja desconcertado. Oportunidades que no buscaste y que aún así te encuentran. Conversaciones que te llevan a lugares inesperados. Momentos que parecen encajar con una precisión tan perfecta que te obligan a detenerte y reconocer que algo más grande está moviendo tu historia. Este tipo de facilidad no es suerte, es favor. Es evidencia de que estás alineándote con el propósito correcto y que Dios está allanando el camino antes de que tus pies lleguen a Él. Cuando el Espíritu Santo quiere que avances, nada se vuelve complicado. Otra señal poderosa aparece cuando ciertas ideas comienzan a repetirse a tu alrededor. No importa hacia dónde mires, escuchas el mismo mensaje, la misma palabra, el mismo llamado.
Se convierte en un eco espiritual que te persigue desde diferentes fuentes, como si Dios estuviera resaltando algo que te niegas a ver. Este tipo de repetición no es coincidencia, es insistencia divina. Una confirmación que se multiplica hasta que entiendes que esa dirección no es fruto de tu imaginación, sino una guía que estás siendo invitado a obedecer. Incluso los pequeños retrasos y desvíos que te frustran pueden ser parte de esta guía. El bus que llega tarde, la cita que se pospone, la conversación que no se da en el momento que querías, muchas veces están protegiéndote de algo que desconoces. Cada mínima alteración puede ser una maniobra del Espíritu Santo moviéndote a otro ritmo para evitar algo o para conectarte con alguien que necesitabas encontrar en el minuto exacto. Cuando miras hacia atrás, comienzas a ver cómo todas esas pequeñas piezas encajan con una precisión que ningún ser humano podría haber diseñado. El Espíritu Santo guía tanto en lo extraordinario como en lo cotidiano. No necesitas visiones dramáticas para entenderlo. Basta con observar con sinceridad cómo ciertos eventos se conectan entre sí, cómo algunas interrupciones te salvaron, cómo algunas personas llegaron justo a tiempo, cómo ciertas palabras te despertaron cuando estabas perdiendo dirección. Cada una de esas coincidencias tiene intención divina. Todas juntas forman un mensaje que, si prestas atención, te lleva hacia la voz de Dios con una claridad que transforma la manera en que ves tu camino, la señal invisible que redirige tu mente. Hay momentos en los que tu pensamiento cambia de una manera tan repentina que no tiene sentido atribuirlo solo a tu lógica. No es un razonamiento elaborado, no es una conclusión analítica, no es el típico proceso mental donde evalúas pros y contras. Es un impulso que aparece con una claridad firme, como si algo dentro de ti te dijera de forma directa: detente, observa, cambia, vuelve, espera. Y cuando ese impulso aparece, no nace de tu ansiedad ni de tu miedo. Nace de un lugar más profundo, un lugar que no se activa por capricho, sino por propósito. Esta es una de las formas más claras en que el Espíritu Santo comienza a redirigir tu mente, incluso antes de que entiendas lo que está haciendo. A veces, estás a punto de tomar una decisión y tu interior se contrae. No hay una explicación racional, no hay un dato concreto, solo una resistencia interna que te impide avanzar. La mayoría de las personas ignora ese tipo de sensación porque están acostumbradas a moverse rápido, a no cuestionar sus impulsos, a confiar más en la urgencia que en la dirección espiritual. Pero cuando el Espíritu Santo está guiándote, esa sensación se vuelve una barrera protectora que interrumpe pensamientos que podrían conducirte a lugares donde tu fe se debilitaría. Es como si Él interfiriera directamente en tu proceso mental para detenerte antes de que avances hacia algo que no te pertenece. También hay momentos en los que sientes una advertencia silenciosa antes de que algo suceda. No se trata de miedo, sino de lucidez. De repente te detienes, cambias de ruta, aplazas un plan o decides quedarte en casa sin saber por qué. Esa pausa aparentemente sin sentido te protege de situaciones que tú no ves. Y aunque tu mente quiera interpretarlo como casualidad, la realidad es que esa percepción anticipada es una de las maneras más profundas en que el Espíritu Santo cuida tu camino. Él no solo guía hacia lo correcto, también te desvía de lo que podría lastimarte o confundirte. En otras ocasiones, lo que aparece no es una advertencia, sino una dirección clara que contradice tus expectativas. Te sientes atraído hacia algo que nunca habías considerado, o te viene una idea que no forma parte de tus planes habituales. Es una inspiración que no te presiona, pero te mueve. No te controla, pero te orienta. Y cuando analizas de dónde vino, te das cuenta de que no encaja con tus patrones mentales, ni con tus miedos, ni con tus deseos humanos. Encaja con paz. Una paz que no depende del resultado, sino de la certeza de que esa idea no nació de ti. El Espíritu Santo también redirige tu mente por medio de incomodidades profundas. Cuando algo no proviene de Dios, tu espíritu lo percibe antes que tu lógica. Por eso, hay situaciones que parecen buenas a los ojos de cualquiera, pero que a ti te generan un ruido interno imposible de ignorar. No importa cuántas veces las analices, no importa cuántas ventajas tengas frente a ti, algo en tu interior te dice que no es para ti. Esa incomodidad no es inseguridad, es discernimiento. Es la intervención del Espíritu en tus pensamientos para mostrarte que incluso los caminos aparentemente correctos pueden alejarte de la voluntad de Dios. La redirección divina también se manifiesta en el deseo repentino de detener ciertos hábitos, conversaciones o relaciones. No siempre porque sean malas, sino porque ya no corresponden al lugar donde Dios te está llevando. Cuando el Espíritu Santo trabaja en ti, rompe ciclos internos que tú no podías romper por tu fuerza. Te cambia el gusto por lo que te hacía daño, te quita la atracción por lo que drenaba tu energía, te aleja de dinámicas que confundían tu discernimiento. Y aunque no entiendas por qué, sientes que necesitas salir de ciertos ambientes para recuperar tu claridad.
Esa transición no nace de tu voluntad, nace de la guía invisible que mueve tu mente hacia un futuro distinto. Hay una parte de este proceso que es transformadora y al mismo tiempo desafiante. Cuando el Espíritu Santo te redirige, no lo hace para darte todas las respuestas, sino para sacar de tu mente los pensamientos que te impiden escuchar. Él limpia tu campo mental para que su voz no sea confundida con tus deseos, tus miedos o tus heridas. Esta limpieza produce una claridad que no depende de información, sino de sensibilidad espiritual. Y cuando llegas a ese estado, comienzas a notar que tus pensamientos ya no te arrastran como antes. Ahora te acompañan hacia algo que te da estabilidad y no ansiedad. En el fondo, cada una de estas señales invisibles tiene un propósito claro. No se trata solo de evitar errores o protegerte de peligros. Se trata de prepararte para una forma más profunda de comunicación con Dios. Antes de escuchar su voz, necesitas una mente suficientemente quieta para distinguirla. Antes de recibir dirección clara, necesitas un interior alineado con su voluntad. Y antes de avanzar hacia lo que te espera, necesitas dejar atrás los pensamientos que te mantuvieron atrapado en lugares que ya no eran para ti. El Espíritu Santo no solo cambia tu camino, cambia tu manera de pensar para que puedas caminar hacia lo que Él preparó sin perderte en el proceso. ¿Cómo distinguir si la voz que escuchas viene del Espíritu Santo? Hay un momento en la vida espiritual en el que te preguntas si aquello que sientes viene realmente de Dios, o si es tu mente tratando de fabricar respuestas para aliviar tus dudas. Esa tensión interna entre lo que deseas, lo que temes y lo que percibes como dirección divina puede confundirte, porque no siempre es fácil separar la voz del Espíritu Santo de los ruidos internos que acumulaste con el tiempo. Y aunque parezca complicado, existe una diferencia profunda entre tus pensamientos y aquello que proviene de Dios. No es una diferencia emocional, es una diferencia en la naturaleza misma del mensaje. Cuando la voz viene del Espíritu Santo, no nace del impulso, nace de la verdad. No surge de tus heridas, surge de la paz. Y esa paz es la primera marca que te ayuda a reconocerlo. La voz del Espíritu Santo nunca te empuja con desesperación. No te presiona para decidir rápido, no te llena de miedo, no te obliga a actuar sin pensar. Cuando algo viene de Él, se siente como una claridad tranquila que se mantiene firme, incluso cuando las circunstancias son inestables. Es una convicción que no necesita gritos internos porque se sostiene sola. Puedes sentir incertidumbre respecto al futuro, pero dentro de esa incertidumbre hay una paz que no se quiebra. Esa paz no es emocional, es espiritual. No fluctúa con lo que sucede afuera. Permanece porque su origen no está en tu mente, está en Dios. En cambio, cuando la voz nace del miedo, de la ansiedad o de la necesidad humana de control, se siente como una urgencia que te roba el equilibrio. Es un pensamiento que insiste, que presiona, que te incomoda con la idea de que si no decides de inmediato perderás algo importante. Ese tipo de voz no es de Dios. El Espíritu Santo no opera por pánico. Su guía nunca te lleva al borde del desespero, sino a un terreno donde puedes respirar, incluso cuando no entiendes todo. Esa diferencia es fundamental, porque te permite distinguir entre la presión de tu alma y la dirección del Espíritu. Otra característica de la voz del Espíritu Santo es que jamás contradice el carácter de Cristo. Si una idea te impulsa hacia decisiones que aumentan tu ego, tu venganza, tu orgullo o tu resentimiento, no proviene de Él. El Espíritu siempre te llevará hacia caminos donde tu carácter es refinado, donde tu corazón es purificado y donde la verdad prevalece, aun cuando te cueste aceptarla. Es una guía que te confronta sin destruirte, que te corrige sin humillarte, que te llama sin forzarte. Por eso, cuando algo viene de Dios, incluso si es difícil, no te deja roto, te deja más alineado con quien estás llamado a ser. También existe un indicador silencioso pero poderoso, la coherencia espiritual. Cuando la voz viene del Espíritu Santo, se conecta con algo profundo que Dios ya estaba trabajando en ti. No aparece como un mensaje aislado, aparece como continuidad. Es un hilo que une tus experiencias, tus oraciones, tus revelaciones y tus procesos internos. Aunque parezca nuevo, resuena con algo que ya estaba siendo sembrado en tu interior. Esa resonancia no es coincidencia, es confirmación. Te hace sentir como si algo finalmente encajara y diera sentido a una etapa que antes parecía fragmentada. La voz de Dios también aparece en la forma de un llamado que permanece incluso cuando intentas ignorarlo. No es insistencia dañina, es constancia amorosa. Puedes tratar de distraerte, puedes buscar excusas, puedes intentar posponerlo, pero el mensaje sigue regresando a ti con suavidad. No te roba la libertad, pero te recuerda el camino con una firmeza que no desaparece. Ese tipo de persistencia no nace de tu mente, nace del Espíritu, porque Dios no deja de hablar cuando se trata de algo que definirá tu propósito.
Otro punto esencial es el peso espiritual de las decisiones. Cuando algo viene del Espíritu Santo, incluso si implica sacrificio, produce un alivio interior en el momento en que aceptas obedecer. Te quita una carga que no habías percibido hasta el instante en que decides seguir esa guía. Es como si tu alma soltara un peso viejo que estaba drenando tu claridad. Esa ligereza no es emocional, es fruto de la obediencia espiritual, y nunca aparece cuando sigues impulsos humanos, solo aparece cuando te alineas con la voluntad de Dios. Finalmente, existe un aspecto muy profundo que rara vez se menciona. Cuando la voz viene del Espíritu Santo, tus pensamientos dejan de pelear entre sí, la confusión empieza a disolverse, la ansiedad se reduce. No porque tengas todas las respuestas, sino porque tu espíritu reconoce que el mensaje proviene de un lugar seguro. Solo la verdad produce este tipo de armonía interna. Las voces humanas generan ruido. La voz de Dios genera orden. Y cuando experimentas ese orden dentro de ti, sabes que estás escuchando algo que no nació de tu mente, sino de aquel que guía tu vida con propósito. Cuando avanzas sin ver todo, el Espíritu Santo revela el camino. Hay situaciones en las que sientes que estás caminando con los ojos entrecerrados, intentando avanzar, pero sin enxergar claramente lo que está delante de ti. Te preguntas, ¿por qué Dios no te muestra todo de una vez? ¿Por qué no te entrega un mapa completo que elimine el miedo a equivocarte? Pero si observas con honestidad, notarás que en esos momentos de incertidumbre, tu fe se vuelve más pura y tu dependencia del Espíritu Santo más real. Él no te revela el destino entero porque sabe que, si lo hiciera, intentarías controlarlo. Por eso trabaja por etapas, permitiéndote ver apenas el siguiente paso para que tu corazón aprenda a confiar antes de comprender. Hay una profundidad espiritual inmensa en dar un paso sin tener la visión completa. Ese movimiento humilde, casi tembloroso, es la demostración más sincera de que estás dispuesto a ser guiado en vez de guiarte a ti mismo. Y es en ese punto donde el Espíritu Santo comienza a abrir caminos que no habrías considerado. No lo hace cuando estás inmóvil, esperando entenderlo todo. Lo hace cuando decides avanzar, aún con tus dudas. Existe un nivel de revelación que solo se activa en el movimiento, porque la fe verdadera no se prueba en el pensamiento, se prueba en la acción. Avanzas primero, entiendes después. Cuando comienzas a caminar, aunque no tengas todas las respuestas, tu sensibilidad espiritual cambia por completo. Tu mente deja de exigir certezas y tu corazón se vuelve más disponible para percibir señales que antes ignorabas. Pequeñas confirmaciones empiezan a aparecer en medio del camino, no antes. Encuentras personas que dicen exactamente lo que necesitabas escuchar. Ciertas oportunidades se iluminan de una forma que no puedes explicar. Situaciones que antes te confundían ahora parecen abrirse con suavidad. Es como si Dios esperara tu primer paso para activar una serie de movimientos invisibles que estaban detenidos hasta que tú demostrases disposición. El Espíritu Santo también revela el camino cuando abandonas la necesidad de controlar cada detalle. Cuando decides soltar el cálculo excesivo, la obsesión por prever o la ansiedad que nace del miedo a errar, tu visión espiritual se expande. Él no trabaja bien en una mente saturada de expectativas rígidas. Necesita espacio para sorprenderte. Necesita margen para dirigirte hacia algo que jamás imaginarías por ti mismo. Y por eso, muitas veces, o camino que Él le revela, no se parece en nada como aquilo que você había planejado. No es descuido, es propósito. Dios no te guía hacia lo que es cómodo, sino hacia lo que es necesario para tu crecimiento. Una de las experiencias más profundas de este proceso es la percepción gradual de cómo tus pasos comienzan a encajar. Lo que antes parecía desconectado empieza a alinearse. Lo que antes parecía un desvío empieza a tener sentido. Pero nada de eso ocurre antes de moverte, solo después. Así como el mar se abre cuando Moisés avanza hacia él, hay caminos que solo se abren cuando tus pies se acercan lo suficiente como para demostrar que confías en la voz que te llamó. La fe siempre exige movimiento antes de la manifestación. Também existe um tipo de revelação que ocorre quando te atreves a deixar atrás lo que já não faz sentido. Há decisões difíceis que você adia por medo de consequência, mas que, na verdade, são portas que precisam se fechar para que o Espírito Santo te mostre algo novo. Quando você finalmente solta o que te prende, a luz entra. Não porque Deus estava te escondendo algo, mas porque a sua mão estava ocupada demais, segurando o que já não era teu. O caminho se revela quando você abre espaço para ele. Em meio a esse processo, há momentos em que você sente medo, e isso é normal. A fé não elimina o medo, mas o coloca no lugar certo. O Espírito Santo não precisa que você esteja completamente seguro, apenas que esteja disposto a seguir. É nessa disposição que ele fala com mais clareza. O medo pode até sussurrar, mas a paz que ele coloca dentro de você fala mais alto.
Essa paz não te entrega o final da história, mas te confirma que o próximo passo é seguro. Com o tempo, você percebe que não precisa mais enxergar tudo para continuar. Aprende a reconhecer a presença de Deus mesmo na penumbra. Aprende a confiar na direção mesmo quando os detalhes não estão definidos. Aprende a caminhar com fé madura, onde a dependência do Espírito Santo não é desesperada, mas consciente. Uma fé que entende que Deus não revela tudo. Não porque te esconde algo, mas porque sabe exatamente quanto você suporta ver e em que ritmo você precisa avançar. No final, você percebe que o caminho que parecia nebuloso era na verdade o mais seguro, porque cada passo foi guiado. E essa experiência transforma a forma como você toma decisões, como você confia, como você ora. A partir daqui, você não anda mais esperando certezas para agir. Anda porque sabe quem está guiando você. Oración para discernimiento y dirección. Espíritu Santo, en este momento me acerco a ti con un corazón que finalmente dejó de correr detrás de explicaciones y decidió abrir espacio para tu voz. No vengo con exigencias, no vengo con respuestas prontas, vengo con sinceridad. Vengo con esa vulnerabilidad que aparece cuando uno reconoce que ya no puede caminar apoyado en su propia fuerza. Tú conoces mis pensamientos antes de que los forme. Conoces mis dudas antes de que yo las confiese y sabes exactamente por qué mi alma ha estado inquieta. Por eso hoy dejo de resistir y te pido que seas tú quien ordene todo lo que dentro de mí quedó fragmentado. Guía mis pasos con la claridad que no nace de la lógica, sino de tu presencia. Abre mis ojos para reconocer cuando tu voz me llama y dame sabiduría para distinguirla de mis miedos. Haz que cada pensamiento que no provenga de ti pierda fuerza en mi mente. Limpia las áreas donde me acostumbre a pensar como alguien que estaba solo, aunque nunca lo estuve. Enséñame a respirar dentro de tu paz, incluso cuando el camino parezca incierto. Permite que mi discernimiento sea más fuerte que mis impulsos y que mi espíritu se sostenga en tu verdad, no en mis interpretaciones. Espíritu Santo, ilumina mis decisiones, entra en los lugares donde me cuesta ver con claridad. Muéstrame lo que debo soltar, lo que debo aceptar, lo que debo fortalecer y lo que debo evitar, incluso si mi corazón no comprende cada detalle. Pon en mi interior esa convicción tranquila que confirma cuando un paso es correcto. No permitas que yo avance hacia lugares que no fueron preparados para mí. No permitas que mis heridas pasadas dirijan mi futuro. Y si en algún momento yo intento aferrarme a algo que tú estás intentando remover, dame la valentía para dejarlo en tus manos sin miedo. Derrama luz sobre mi mente cuando mis pensamientos se desordenan. Trae paz cuando mis emociones hablan más alto que la fe. Trae firmeza cuando quiera retroceder por inseguridad. Quebranta en mí todo lo que distorsiona tu dirección y reconstruye en mí todo lo que me acerca a tu propósito. Que cada paso que dé, cada palabra que diga y cada decisión que asuma esté alineada con lo que tú estás formando dentro de mí. No quiero avances que me alejen de ti. Quiero solo aquello que lleva tu marca, tu esencia y tu verdad. Espíritu Santo, abre mis oídos interiores para que aprenda a reconocer tu voz sin confundirla con mis urgencias. Enséñame a diferenciar entre lo que parece bueno y lo que realmente viene de ti. Que mi alma no sea guiada por la prisa, sino por tu paz. Que mis decisiones no sean movidas por el miedo, sino por tu presencia. Y que nunca cambie dirección divina por alivio momentáneo. Forma en mí una fe madura, capaz de obedecer incluso cuando no entiendo todo, capaz de caminar incluso cuando no veo el final del camino. Te entrego mi camino no porque perdí las fuerzas, sino porque finalmente entendí que así encuentro fuerzas reales. Te entrego mis preguntas no porque dejé de buscar respuestas, sino porque sé que la respuesta correcta siempre nace del lugar al que tú me conduces. Te entrego mis luchas internas no porque quiera huir de ellas, sino porque sé que solo tu luz puede reorganizar lo que mis pensamientos no alcanzan. Permite que tu voz se vuelva familiar para mi corazón. Permite que tu dirección se vuelva natural para mi espíritu. Permite que desde hoy yo no camine como quien intenta adivinar el camino, sino como alguien que confía porque está siendo guiado. Que tu presencia me acompañe al levantarme y al descansar. Que tu paz sea el terreno donde mis pies se afirman. Que tu sabiduría sea la luz que ilumina cada paso. Y que tu voluntad sea el destino hacia el cual se inclina toda mi vida. Espíritu Santo, guíame, dirígeme, fortaléceme, y haz que mi historia cargue evidencias de que fui conducido por ti en cada etapa. Que cada puerta que se abra, cada puerta que se cierre, cada movimiento que haga revele que tu mano estuvo conmigo desde el principio. Yo confío en ti, yo descanso en ti y camino contigo.